Argentinas. Durante 4 años fue coordinador del programa Patagonia de esta fundación y durante 7 años fue coordinador del proyecto Macato Viano. Trabaja desde hace más de 30 años en programas de conservación de aves, campañas de relevamiento y proyectos de educación ambiental. Ha dictado innumerables cursos de observación de aves para aves argentinas y talleres sobre aves importantes para la conservación. Además, es autor de numerosos libros e informes de gran relevancia para el conocimiento de las aves que habitan y son de nuestro país. En particular, vale la pena destacar aquellas con eje en la conservación del macato viano, como Esperanza Tobiana, Naturaleza y Conservación, y Parque Nacional Patagonia, más que Macá, solo por mencionar a 2. Y finalmente tenemos el placer de recibir a Patricio Segura. Él es periodista chileno y periodista integrante y referente de la causa Patagonia sin represas y de la Mesa del Movimiento Social por Aysén. ¿Está bien? Aysén. Bien. En el país vecino de Chile. Ha realizado investigaciones periodísticas para múltiples medios sobre ciencias, corrupción y conflictos socioambientales, en especial sobre la contingencia patagónica. Se destacan publicaciones en importantes medios como Le Monde Diplomatique de Chile, El Mostrador, Science Magazine y la revista Nature. Ha sido presidente del Colegio de Periodistas en Chile en Aysén y actualmente segundo vicepresidente nacional. Además es presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén. Bueno, ahora sí. Muchas gracias a FAM por organizar este evento y bueno, a todos los colegas y organizaciones con las que estamos trabajando desde hace un tiempo. En un proceso que creo que es histórico, que las más importantes organizaciones ambientalistas argentinas se unan en una causa común. Yo debo decir que estoy bastante involucrado emocionalmente en esta problemática, porque inicié en buena medida mi trabajo por allá por los 80 en la Fundación Vida Silvestre Argentina, justamente estudiando y trabajando el macato viano, esta especie que mencionaba Andrés, ¿no? Así que, bueno, quería hacer un breve comentario sobre algunos aspectos sobre los que está trabajando Aves Argentinas, que como dato de color cumplimos 100 años en este año, la organización ambientalista más antigua de Sudamérica. Básicamente nosotros basamos nuestro trabajo en 4 ejes principales, que son conservación, educación, investigación y comunidad. El contenido de lo que es educación ambiental es bastante fuerte. Y por supuesto hay una serie de proyectos de conservación. Bueno, en este cuadro podemos ver que basamos nuestro trabajo básicamente en especies, ambientes, y creo que el 80% de las especies con las que estamos trabajando se sitúan justamente en la Patagonia. Una de esas especies es el macato viano, pero no es la única especie que tiene problemas. Yendo concretamente a la provincia de Santa Cruz, hay una serie de datos que son interesantes resaltar. Bueno, es la provincia tercera en extensión de la Argentina. Es bastante particular desde el punto de vista ambiental. La mayor parte de la provincia tiene un clima templado frío, bastante frío durante la mayor parte del año, con grandes variaciones, y también la mayor parte de su superficie son ambientes bastante áridos, con pastizales y arbustales. Pero en particular, ¿esto tiene para marcar? En particular hay una especie de medialuna que ocupa parte del oeste de la provincia y el sur de la provincia, que es lo que internacionalmente se conoce como un área de endemismos. Y esto está clasificado por BirdLife International, que es la organización a la cual Aves Argentinas representa a Argentina. Es decir, existen muchas especies de aves, no solo de aves, de vertebrados en general, pero yendo particularmente al tema de las aves, que habitan esta región. Muchas de ellas las compartimos con Chile y otras no, como es el caso del macato viano. También es bueno decir que es una región muy importante como parada para muchas especies de aves migratorias, es decir, especies que nidifican, se reproducen en el hemisferio norte y en su invierno, en nuestro verano austral,
migran hacia nuestras tierras y necesitan contar con los ecosistemas y con los recursos necesarios para esta etapa de su vida, que es fundamental, ¿no? Bueno, de acá es el macatoviano. Ahora al final vamos a ver una foto un poco más elegante. En Patagonia, desde hace por lo menos 8 años, en Santa Cruz, estamos trabajando junto a una entidad colega que es la Asociación Ambiente Sur, en tratar de recuperar esta especie que es el macatoviano, que es una especie de descubrimiento muy reciente para la ciencia, algo muy curioso, una especie de ave de medio kilogramo de peso, muy pintoresca, muy pintoresca. O sea, realmente es una especie que da para un documental de Discovery Channel o National Geographic, con comportamientos reproductivos muy, muy interesantes. Y que cuando se la descubre, se estima una población cercana a los 5.000 individuos. En la actualidad estamos hablando de que habría menos de 1.000 ejemplares. O sea, en los últimos años ha tenido un declive poblacional cercano al 80%. Esto vinculado a muchísimos problemas, o sea, es multifactorial el tema del macatoviano, porque hay especies introducidas que están involucradas en este problema, algunas especies nativas pero que se han expandido de manera particular, como es la gaviota cocinera, y esto utilizando los vertederos, los basurales humanos a cielo abierto principalmente, introducción de especies como la trucha en los lagos de las altas mesetas de la Patagonia. Es decir, tiene una serie de problemas bastante complejos. El macatoviano entonces habita únicamente en la provincia de Santa Cruz. En el verano, en los meses más cálidos, se reproduce en el oeste de Santa Cruz, en las zonas de alta meseta, y cuando las lagunas de estas mesetas se congelan, en una gesta migratoria muy interesante, ocupa la costa santacruceña en básicamente 3 rías que hemos detectado hasta el momento, pero que probablemente sean las únicas por lo que estamos viendo, que son las rías del río Coile, la del río Santa Cruz y la del río Gallegos. La del río Gallegos, recordemos que está próxima a la ciudad de Río Gallegos, lo cual le agrega una problemática bastante importante. Hemos encontrado una cantidad de animales, de macaes muertos, que seguramente están atraídos por las luces de la ciudad. Ellos migran de noche, entonces la ciudad le puede significar un problema extra. Hemos tenido la posibilidad de establecer una estación biológica en la meseta del lago Buenos Aires, donde trabajan muchísimos investigadores, arqueólogos inclusive, y biólogos. Y desde ahí también estamos trabajando con otras especies. No es solamente el macatoviano la especie que corre riesgo. La gallineta austral, que es un rally, una pequeña gallineta que es muy rara de ver y que se redescubrió para la Argentina hace muy poco tiempo, es otra de las especies que estaría habitando las costas del río Santa Cruz y que podría correr riesgos con el tema de las represas. Y también encaramos un proceso de recría en cautiverio del macatoviano. O sea, cuando las poblaciones llegan a un umbral que consideramos que podría llegar a ser irrecuperables con medidas de manejo in situ, digamos, tratamos de reproducirlas en cautiverio. Este último año hemos tenido muchísimo éxito con una especie hermana que es el macá plateado, y hemos logrado criar y liberar un macá en uno de los lagos del oeste de Santa Cruz, lo cual es un fenómeno también interesante de destacar porque no había antecedentes a nivel mundial de este tipo de cría, ¿no? Es decir, los esfuerzos son enormes, esfuerzos que han sido compartidos por el Estado provincial, el Estado nacional, comunidades locales. Yo quiero decir que el macatoviano es probablemente la causa ambiental de la provincia de Santa Cruz. Todo el mundo en Santa Cruz conoce el macatoviano. La gente de Ambiente Sur ha hecho un trabajo extraordinario en los colegios y en muchas comunidades de la provincia, y todo el mundo sabe y tiene cierta referencia de cuál es la problemática de la especie. Los impactos. Yo les decía que el macá migra y pasa su invierno en estas rías, en una muy compleja dinámica
utilizando parte del estuario y saliendo al mar un poco. Esto es algo que es bastante complicado de estudiar. Yo me he muerto de frío, por no utilizar otra expresión, y todos los compañeros de Ambiente Sur lo hacen todos los años. Hacer un censo de macaes en estas rías en invierno es realmente algo muy, muy complejo. Y básicamente lo que hay que decir respecto a esto, ustedes imaginen un río corriendo libremente, una gran pared de cemento, para decirlo vulgarmente, porque no soy un experto en esta temática, y una serie de turbinas que ejercen una influencia sobre los sedimentos y sobre la biota que va pasando a través de esas turbinas. Definitivamente el agua, al salir del otro lado, en cuestiones de flujos de marea y de microorganismos y sedimentos, no puede volver a ser lo mismo. Y esto es algo que está estudiado en cualquier lugar del mundo. Entonces, cuando se hablaba particularmente del glaciar Perito Moreno, nosotros en ese momento dijimos, cuidado, que no es el único problema ambiental que enfrentamos. El estuario del río Santa Cruz probablemente sea el sitio que más problemas va a tener si se construyen las represas. A su vez es interesante decir que estos lugares, los estuarios, donde se junta el agua dulce y el agua salada, son de los más ricos en términos de biodiversidad, ¿no? Y son verdaderamente muy complejos en su dinámica ecológica. Hay muy poca gente en la Argentina, por lo que hemos escuchado y analizado, que podría ser un estudio realmente relevante y terminante en términos de lo que son estos estuarios. El macaco viano no es la única especie. Hay otros vertebrados, como les decía, sobre el estuario hay colonias de lobos marinos, hay algunas otras especies migratorias de chorlos, algunas de Norteamérica y otras de Sudamérica, como es el caso del chorlito ceniciento, que es una especie que también atraviesa ciertos problemas de conservación y que al inicio del otoño y el invierno inicia un proceso de migración hacia el norte y estaría utilizando la región también cercana, digamos, a las costas del río Santa Cruz. Flamencos, pingüinos, una importante colonia de pingüinos de Magallanes también se encuentra en esa zona, ¿no? Y acá traigo a colación una historia relativamente reciente para la comunidad ambiental argentina, que es la historia del pato serrucho. El pato serrucho es otra especie críticamente amenazada de Sudamérica que habita ríos bastante particulares de la región del Cerrado y de la Mata Atlántica Argentina, y en Misiones ha sido bastante común en la década del 40 y del 50 en nuestra selva paranaense, es decir, en la provincia de Misiones. Esta especie tan particular sufrió los efectos justamente de una represa, que es una represa que se construyó sobre el arroyo Uruguay, a unos 50 kilómetros de la localidad de Iguazú. Ese es un buen ejemplo comprobable para ustedes, si van al lugar, de cómo las aguas cambian enormemente río abajo de las represas, ¿no? Este creo que fue el golpe duro, el golpe final al pato serrucho en la República Argentina. El macaco viano, esto que podría sonar tan superfluo, y lo es, creo, para la mayoría de los tecnócratas que están dando vueltas a través de este proyecto, que repito, es una especie exclusiva de la Argentina y que tiene además un valor desde el punto de vista ecoturístico muy importante. Miles de personas, y esto es algo que está en crecimiento permanente, llegan todos los años a Argentina a ver macaes tobianos. El segmento del turismo de observación de aves es el que más ha crecido en los últimos 20 años en el mundo. Y es un recurso económico extraordinario y una posibilidad de desarrollo para las comunidades locales muy importante. A partir de nuestro trabajo hemos presentado un proyecto de creación de una nueva área protegida en Santa Cruz, justamente para defender el macaco viano, para protegerlo. Y hace algo así como 2 años pudo finalmente, gracias a un enorme trabajo mancomunado de ONGs, de comunidades locales y del Estado provincial y nacional, promulgarse la ley del Parque Nacional Patagonia. Patagonia, nada más y nada menos, con lo que implica esto como marca mundial, ¿no? El centro, o el foco principal de la creación del parque fue el macaco viano. Yo quiero destacar que este parque hoy va a ser un polo de desarrollo importantísimo
para 4 localidades del noroeste de Santa Cruz, que son Los Antiguos, Perito Moreno, Lago Posadas y el paraje, ¿cómo se llama? Bajo Caracoles, perdón. Bajo Caracoles. En sus comienzos, con los comienzos de la creación del parque, evidentemente la gente de las comunidades locales no entendía bien de qué se trataba. Bueno, hoy estas comunidades están peleando por dónde se sitúa, por dónde se establece el centro de interpretación, la administración y la intendencia del Parque Nacional. Es decir, están viendo que realmente puede ser una herramienta de desarrollo extraordinaria en los próximos años. Imaginemos lo que pasaría ante la desaparición de la especie bandera del Parque Nacional, ¿no? Bueno, acá yo no sé si el GIF este es un poquito el trabajo de las ONGs que venimos realizando, es emblemático. Bueno, ¿por qué decimos esto? Ahora creo que lo van a ver en la próxima filmina. En la última temporada, no sé si decir desgraciadamente, encontramos el 100% de la población de macaes tobianos sobre el río Santa Cruz. Es decir, evidentemente el macá utiliza en una parte de su historia de vida, cruza el río o se detiene en el río y en definitiva termina utilizando la zona estuarial para su alimentación en invierno. Es decir, estas obras, el impacto de estas obras podrían llegar a ser un golpe mortal para el macá, que hay que decir que afortunadamente hemos logrado en los últimos años empezar de a poco a recuperar a la especie. Hemos visto 150 ejemplares más que la temporada pasada, producto del trabajo que se está llevando a cabo en las mesetas. El estudio de impacto ambiental, el único que existe, digamos, nosotros hemos analizado bastante detenidamente el tema de fauna y no aborda desde ningún punto de vista la cuestión del estuario. Es más, hay un párrafo que dice que no se tiene información suficiente sobre las consecuencias que pueda tener la obra en esa región, ¿no? O sea, uno se pregunta acá, realmente, como decía Andrés, ¿no? ¿Esto es realmente vinculante o resulta simplemente un trámite para las autoridades?